Bienvenidos a miprofe.com.mx. Estamos en el área físico-matemática, la materia álgebra, el tema números naturales, el subtema números primos y compuestos. Antecedente, ninguno. Yo soy su asesor fj@miprofe.com.mx. Muy bien, antes de ver los números primos y compuestos, vamos a ver la clasificación de los números. Vamos a ver cómo se clasifican todos los números que existen. Muy bien. Algunos autores dan la clasificación principal al conjunto de los números reales. Es decir, este es el conjunto que contiene a prácticamente todos los números, dejando por fuera a los complejos. Otra clasificación un poquito más actual. Los complejos los tiene como clasificación general donde incluye a los imaginarios y los reales. Pero bueno, nos vamos a conformar con esta clasificación de los números reales, que son los números más importantes de todos los sistemas numéricos que conocemos. Muy bien, los números reales se dividen en racionales e irracionales. A su vez, los racionales en enteros y fraccionarios. Los enteros en números naturales, el cero y los números negativos. Es decir, los números naturales son aquellos que conocemos y normalmente los designamos con una letra n. Y son el 4, el 33 quintos, 35 quintos, perdón, la raíz de 4, etcétera. Todos los números naturales positivos, es decir, todos los enteros positivos son los números naturales. Repito, todos los números enteros y positivos. Después el 0 queda también clasificado dentro de los números enteros porque no le han encontrado verdaderamente un acomodo ni dentro de los números naturales ni dentro de los números negativos. Y es obvio porque el 0 no es ningún entero positivo, pero tampoco es ningún entero negativo. Muy bien. Los enteros negativos, bueno, pues ya lo sabemos, sería el menos 3, el menos 6 tercios, el menos 8, etcétera. Todos los enteros negativos. Los números enteros se designan con la letra Z normalmente. Eso es debido a que fueron los alemanes quienes utilizaron por primera vez estos números y la palabra en alemán era salen con Z y tomaron la primera letra de esa palabra para designar a los números enteros. Muy bien, los números racionales. Los números racionales se dividen en enteros, como ya dijimos, y en números fraccionarios. Es decir, los fraccionarios son las fracciones como las conocemos, 2 quintos, menos 3 séptimos, etcétera. Todos los fraccionarios son aquellos que son números racionales no enteros, que también a su vez se dividen en exactos. Esta es otra clasificación, además de los números, que los ponen en exactos y periódicos. Muy bien, por ejemplo, como este 3 y 3, 6, 6 y 6, 12, 12 y 12, 24, etcétera, así hasta el infinito. Y los números irracionales son aquellos que no se pueden representar con un cociente de números enteros. Por ejemplo, la raíz de 2. La raíz de 2 es 1.4142, etcétera, etcétera, etcétera. Es un número que no se termina. Igual la raíz de 3. Igual el número pi, que equivale a 2.1415, 90 y tantos puntos suspensivos. Es decir, no termina. Son todos esos decimales no periódicos. Esos son los números irracionales. Después de esta breve explicación de la clasificación de los números reales, vamos a ver ahora los números primos. Los números reales también siempre se designan con la letra R. Y repito, son aquellos que contienen a todos los números. Es como si fuera el conjunto universal de todos los conjuntos de los números. Muy bien, vamos a ver ahora a los números primos. ¿Qué es un número primo? Un número primo es aquel que solo es divisible entre la unidad y entre sí mismo. En cualquier otro caso se trata de un número compuesto. Repito, un número primo es aquel que solo es divisible entre la unidad y entre sí mismo. De otra manera se tratará de un número compuesto. Según estudios se dice que el 7.85% de los números naturales son primos y el 92.15% son compuestos, es decir, una mínima parte de los números son primos. El número 1 no se considera primo ni compuesto. El 0 es especial y tampoco se considera ni primo ni compuesto. Y todos los números primos son impares, excepto ¿cuál?
el número 2. Repito, todos los números primos son impares excepto el número 2. Ejemplo, los siguientes números son primos, por ejemplo, el 3, el 11 y el 13 son primos porque no se dividen más que entre el 1 y entre sí mismos. Muy bien, vamos a ver ahora cómo obtenemos los números primos. Vamos a ver la criba de Eratóstenes. ¿Quién fue este señor Eratóstenes? Eratóstenes, entre otras cosas, fue matemático y astrónomo. Estudió en Alejandría y Atenas, y una de sus principales contribuciones a la ciencia fue la medición de la circunferencia de la Tierra. Fue en realidad un estudioso de los números y se le atribuye la criba para encontrar números primos pequeños, es decir, más o menos los comprendidos entre el 1 y el 100. El primer paso para formar la criba es formar una tabla del 1 al 100, como la mostrada, iluminando el primer número que aparece. Vamos a ponerlo con azul, el número 2, que es primo. Y marcar los subsecuentes de 2 en 2 con otro color como se muestra a continuación. Es decir, vamos a marcar primero el 2, aquí lo tenemos. Aquí tenemos la tabla, primero, del 2 al 100. Quitamos el 1 que ya dijimos que no pertenece a los números primos. Ni es primo ni es compuesto. Muy bien. Aquí están todos los números del 2 al 100. Ok, marcamos el primero con azul. Como segundo paso, de 2 en 2, es decir, todos los múltiplos de 2 los vamos a marcar con un color amarillo, por ejemplo. Aquí están marcados con amarillo. Ya. Todos esos números que marcamos con amarillo obviamente son múltiplos de 2. Como son divisibles entre 2, no son números primos. Entonces, todo lo que esté en amarillo lo eliminamos, prácticamente lo vamos a eliminar porque no es un número primo. Todos los que estén iluminados en amarillo, ¿ok? Todas estas columnas que ven aquí iluminadas con amarillo no son números primos. Muy bien. Siguiente paso. El único número primo que tenemos es el 2. Siguiente paso. Vamos a marcar con azul. Vamos a marcar con azul. Ya eliminamos todas las series de amarillos. Ok. Vamos a marcar con azul, en el siguiente paso, el siguiente número que no esté coloreado. ¿Cuál es ese número? Pues el 3. Ahí está. Que nos resulta también otro número primo. Y ahora vamos a eliminar todos los múltiplos de 3. Es decir, ¿cuál sería? El 6, el 9, el 12, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los números múltiplos de 3 los vamos a marcar en esta tabla, así hasta el 99, y también quedan eliminados. ¿Por qué? Porque son múltiplos de 3 y por lo tanto no son primos. Ya dijimos que los primos solamente son aquellos que son múltiplos, que son divisibles entre sí mismos y entre uno. Si es divisible entre otro número, no es primo. Por lo tanto, pues obviamente no es que eliminar el 9, porque el 9 es divisible entre el 3. Por eso si eliminamos todos los múltiplos de 3, pues estamos eliminando todos los números que no son primos también. Continuamos con el mismo procedimiento. Ahora vamos a iluminar el siguiente número que no está iluminado. ¿Cuál sería? El 5. Y encontramos otro número primo, pero vamos a eliminar sus múltiplos. Pues el 10, el 15, el 20, el 25, etcétera, así hasta el 100. Muy bien. Vamos a tener entonces todos los que están en amarillo no son números primos. Continuamos con nuestro ejercicio. Ahora marcamos el 7 y sus múltiplos, 14, 21, etcétera. ¿Cuál nos queda? El 11, después nos quedaría el 13, etcétera. Y los números que nos quedan son los que a continuación ponemos, que están marcados aquí con azul. Estos son los números primos dentro del conjunto del 1 al 97, del 1 al 100. El 2, el 3, el 5, el 7, el 11, el 13, etcétera. Estos son nuestros primeros números primos que los obtuvimos desde la criba de Eratóstenes. Esto es el fin del tema. Muchas gracias.